Al menos 3 de cada 10 pequeños ahorradores que nos ven y escuchan tienen depósitos y préstamos en una sociedad cooperativa y algunos lo saben y otros no, que tienen afortunadamente un mecanismo de protección limitado, obviamente por sus depósitos y desde luego pues, las autoridades también tienen vigilado este mecanismo. Pero ¿qué les parece si mejor conocemos los detalles de operación de estas sociedades con Fernando Gutiérrez, periodista y articulista en el periódico El Economista? Muy buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal, doctor? Un saludo a usted y a su auditorio. Te agradezco mucho, amigo mío. Y bueno, pues comencemos por recuperar la definición de qué es y cómo opera una sociedad cooperativa. Sí, claro, las sociedades cooperativas son organizaciones sin fines de lucro reconocidas en el sistema financiero y prácticamente su función se basa en captar ahorro del público o de sus socios y, y que este ahorro se traduzca en crédito. Ofrecer servicios financieros, sobre todo en lugares donde la banca tradicional no ha podido llegar y donde ellos están muy especializados, son entidades de nicho que dan servicios a gente que realmente pues lo necesita y que requiere en materia de ahorro y de crédito. Fernando, es evidente, la pregunta podrá resultar obvia, que al prestarse y depositar en su propia cooperativa pudieran obtener mejores rendimientos que hacerlo en los mecanismos tradicionales de ahorro en los bancos. Sí, claro, una persona que ingrese como socio a una cooperativa, pues prácticamente accede a los beneficios y cuáles son los beneficios, pues mejores tasas de interés, mejores condiciones o retornos a su ahorro, flexibilidad en pagos de crédito, y una vez que ya generan un historial con la cooperativa, pues acceden a mayores montos y prácticamente esos son los beneficios de una persona como socio en una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo. Fernando, ¿no están exentas entonces estas sociedades cooperativas de entrar en problemas de recuperación, fundamentalmente de préstamos? ¿Cómo funcionan los mecanismos ahí regulados para vigilar que no haya pues, estas pérdidas sustantivas de ahorros de los socios? Sí, claro, es muy importante el tema que usted comenta, porque prácticamente es un seguro, es una protección al ahorro de las personas. ¿Con qué fin se crea? Pues obviamente pues para salvaguardar el patrimonio de las personas que ahorran en una institución financiera y también para generar confianza en el ecosistema financiero. Es importante decirlo, no todas las instituciones financieras en México ofrecen una cobertura de seguro al ahorro. Prácticamente son tres figuras las que lo hacen: los bancos, las sociedades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Los bancos tienen una protección de hasta 400,000 UDIs, que son actualmente poco más de 2.6 millones de pesos, y las entidades de ahorro y crédito popular, que son las sociedades financieras populares y las cooperativas de ahorro y préstamo, el límite de la protección es hasta 25,000 UDIs, que estamos hablando por ahí de los 180,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto de los límites? Pues que si yo tengo ahorro que no rebasa esa cantidad o esos límites y mi entidad donde estoy ahorrando, donde tengo mi patrimonio, quiebra o es revocada por una situación de insolvencia, que por lo regular es así, pues ya entra ahí el mecanismo del seguro de depósitos, se me paga y me dice, pues ahora sí que tú tienes la libertad de qué hacer con tu dinero que ahorraste. El tema aquí es que a veces los socios o los clientes de las OFIPOS o incluso de los mismos bancos, hemos visto también casos en los bancos que no comprenden o no conocen el tema del seguro de depósito, pues ahorran mucho más allá y cuando su entidad quiebra o es revocada, pues es donde viene el problema, porque el excedente o el resto de su ahorro, pues no se les paga en su totalidad y tienen que esperarse a la liquidación de activos de la entidad financiera. Y bueno, ahí es todo un tema. El caso más sonado en este tema, pues es el caso de FICREA, una sociedad financiera popular que había captado muchos clientes con recursos más allá del ahorro, del límite de ahorro, y quiebra y pues prácticamente el seguro no les alcanza para nada, ¿no? Había gente que tenía ahorradas 2, 3 millones de pesos, 4 millones en los casos más, digamos, más light, y en los casos Sí. más fuertes, pues había hasta 15, 20 millones de pesos los ahorros de toda la vida, y pues prácticamente la protección de 25,000 UDI no les sirvió para nada. Entonces, es importante que conozcan estos mecanismos de ahorro
que saben que hay una protección a su ahorro, pero también con ciertos límites. Sí. Finalmente, Fer, ¿por qué has advertido que este sector de las sociedades cooperativas va a tender a reducirse? Sí, el sector de ahorro y crédito popular en México ha vivido una consolidación desde hace muchos años. Sí. Las cajas de ahorro tienen una historia de más de 60 años en el país. Las sociedades financieras populares también tienen una historia por ahí que datan ya del año 2000 a la fecha. Sin embargo, a pesar de que son entidades que atienden y que avanzan de manera lenta o de manera rápida de acuerdo al mercado que están atendiendo, pues no están exentas de los riesgos que vivimos hoy en día, la alta inflación, el tema del desempleo, los impactos de la pandemia que todavía se vive, incluso el tema macro, donde tenemos un nivel de crecimiento pues nunca casi nulo en el país, y eso pues hace que las entidades tengan problemas de solvencia y a veces unas pues no están preparadas para afrontar todos estos riesgos, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ahí entran los mecanismos de los seguros de protección al ahorro. Sin embargo, pues está la disyuntiva de qué hacen estos mecanismos, o salvan a la entidad o salvan al ahorrador. Pues Sí. el consenso pues dice hay que salvar al ahorrador, y cómo lo salvamos, más allá de pagar directamente cuando una entidad quiebra, pues vamos Sí. a ver cómo podemos Sí. trasladar esa cartera a otra entidad más solvente y así que continúen con los servicios financieros. Entonces, Claro, es un tema claro. importante para ponerlo en contexto, pero Sí. sí creo que por ahí va el tema. Sí, no, y además eso es lo más importante, salvar al ahorrador, como tú bien lo has advertido, Fernando. Fernando, se nos queda pendiente el tema de este stablecoin con el peso mexicano, por lo cual te invito a que lo tratemos en un próximo programa, pero seguirte leyendo en El Economista, como siempre, es estar al día. Claro, doctor, le agradezco y cuando guste, aquí estamos a la hora. Gracias, mi querido Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva financiera de esta semana, en la que le compartimos esta vinculación que hay entre arte, cultura y deporte. En la cultura de cada nación, el deporte forma parte de su identidad, ya que distintas actividades deportivas alrededor del mundo han tomado un rol trascendente para diversas regiones. El arraigo de cada una de ellas se debe a varios factores como pueden ser su historia, su transferencia generacional y la adopción cultural. Otros elementos son las condiciones del ecosistema como el clima o los animales, e incluso el factor económico, el cual promueve el intercambio de capital humano y financiero, además de los beneficios que se pueden obtener de estos. Dentro de los deportes más populares por países, encontramos el hockey sobre hielo, el cual es practicado principalmente en regiones con bajas temperaturas como Canadá y Finlandia. Además de su valor cultural, de acuerdo a una investigación hecha por Scotiabank, este deporte ha contribuido económicamente a que Canadá obtenga flujos anuales de más de $2,000 millones provenientes del turismo y eventos asociados a la National Hockey League. En el segundo país más poblado del mundo, la India, el juego de cricket es el más popular. El origen de su práctica en este país se remonta a comienzos del siglo XVIII por la herencia cultural que trajo el Imperio Británico al colonizar la India y otros territorios del continente asiático. La Indian Premier League, creada en 2007, es donde se encuentran los mejores jugadores de este deporte y que según la Junta de Control para Cricket de la India, para el año 2015, el cricket aportó cerca de $160 millones a su economía. La expansión de deportes ingleses no solo se debe a las colonizaciones, sino a la apertura comercial. Así, por ejemplo, la adopción del fútbol soccer en México fue resultado de la llegada de los ingleses en búsqueda de minerales ubicados en Pachuca, Hidalgo, en el siglo XIX. Este intercambio derivó en la inserción cultural del fútbol soccer en la comunidad y su consecuente expansión.
derivando en la fundación del Club de Fútbol Pachuca, el cual ya tiene registros desde 1892 y cuyo legado continúa vigente en la Liga MX. Si bien hay deportes que han dado identidad a un país por largo tiempo, como es el sumo en Japón, que se estima comenzó en el año 300 a.C., existen otros deportes que son recientes y que han sido impulsados para volverse un patrimonio cultural, siendo el tenis de mesa el mejor ejemplo. A raíz del decreto de Mao Zedong, alrededor de los años 50 del siglo pasado, para considerar al tenis de mesa como el deporte nacional, este se convirtió en el más popular del país, donde se han tenido destacadas actuaciones internacionales con el respaldo económico del gobierno de la República Popular China, lo cual ha generado resultados positivos como haber ganado todas las medallas de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas, con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, Canal 34 de la televisión abierta digital en todo el México y la Ciudad de México, y ahora también por el canal 135 de Easy.